Alexandra lanza el tema. Hágala introducción. Yo estoy súper feliz porque tenemos un invitado que me va a aclarar una cantidad de cosas sobre la medicina homeopática, la cual amo profundamente porque soy parte de ese mundo, pero que a veces uno ni sabe qué es la medicina homeopática. Está aquí Beatriz, el doctor Andrés Felipe Reyes Valderrama, especialista en medicina homeopática. Bienvenido, doctor. Lorena, muchas gracias por la invitación. Beatriz, a ti también, y qué rico estar aquí con ustedes. Bienvenidísimo, doctor. Hagamos clic, felices de tenerlo, porque como dice Loren, muchas dudas sobre este tema, que es un universo que va ligado a la medicina convencional, pero que hay mucha duda sobre este tema. Así que bienvenido y gracias por estar en Hagamos clic. No, muchas gracias. Bueno, pues igual creo que lo más importante es empezar como a dar claridad en conceptos, y es qué es la medicina integrativa y qué es la medicina homeopática, que lo planteabas. Y la medicina integrativa es como ese gran grupo de lo que se conoce normalmente como medicina alternativa. Y son estas prácticas médicas que ayudan en la medicina convencional y que tienen evidencia para que nosotros mejoremos nuestra práctica clínica. Hay unas directrices internacionales, está la Organización Mundial de la Salud, que ha definido que incluso todas estas medicinas, que son medicinas diferentes a la medicina convencional, se llaman medicinas tradicionales, integrativas y complementarias, y dentro de ellas está la medicina homeopática. También está otra medicina, que es la medicina china, que es de China, la medicina ayurvédica, que es de la India. Entonces son todas estas diferentes prácticas que están como debajo de esa gran sombrilla que se conoce como medicina integrativa. Yo quiero saber si una persona que no sea médico puede ser especialista en homeopatía, teniendo otra profesión. Ok. Digamos que si esta pregunta me la hubieras hecho hace más de 50 años, te hubiera dicho sí. En Colombia hay otros países que tú, sin ser médico, puedes estudiar para ser terapeuta en homeopatía, o por ejemplo en Canadá están los médicos naturópatas, que no son médicos convencionales, pero estudian 6 años para practicar terapias alternativas. Pero acá en Colombia la regulación lo que nos pide es que la persona que desarrolle una práctica de medicina alternativa o medicina integrativa sí tiene que ser médico cirujano o médico formado en la facultad de medicina. Ok, muy así importante. Así debe ser, doctor. Doctor, la diferencia entre medicina integral y medicina integrativa, ¿cuál es? Como les decía, medicina integrativa es hacer una práctica médica convencional utilizando diferentes prácticas de medicina alternativa que tengan evidencia científica. Eso es como integrar saberes. Y medicina integral, yo creo que es ver el ser humano en todas sus diferentes esferas, mente, cuerpo, relaciones sociales. Y tú puedes hacer medicina integral sin necesariamente hacer medicina integrativa. ¿A qué voy con eso? Hay una especialidad médica convencional que se llama medicina familiar. Los colegas que son especialistas en medicina familiar, ellos no mandan medicamentos homeopáticos ni nada de esto, pero siempre miran cómo está tu entorno familiar, cómo están tus emociones, cómo están tus estilos de vida. Eso es hacer una medicina integral. Realmente todos los médicos deberíamos hacer una medicina integral, y es ver el ser humano en todas sus diferentes esferas. Pero hacer medicina integrativa ya es tomar elementos o tener una especialidad dentro de ese gran espectro de las medicinas alternativas para abordar el tratamiento de un paciente. Ok. Dentro de las medicinas alternativas o integrativas encontramos la homeopatía, la bioenergética. ¿Qué otras encontramos y qué son cada una de ellas en términos muy fáciles, no tan técnicos, para que todos entendamos a dónde nos debemos dirigir en caso de que quisiéramos irnos hacia esa especialidad? Ok. Digamos que hay una gran sombrilla que es como la que sostiene las medicinas alternativas, y me voy a referir solo en Colombia como las que son reconocidas como especialidades médicas en medicina alternativa o medicina integrativa. Uno es la medicina homeopática. La homeopatía lo que hace es
utilizar medicamentos en dosis muy bajas para generar una respuesta específica del organismo, y estos medicamentos son como medicamentos a la medida de acuerdo a los síntomas del paciente y a las patologías que tenga el paciente. La otra es la medicina china. La medicina china, ustedes han escuchado la acupuntura, el qigong o el tai chi que ven en las películas. La medicina china se basa sobre el concepto que hay una energía en el cuerpo que se llama chi, y esa energía del cuerpo, cuando no se mueve adecuadamente, se presentan enfermedades. Y con agujas específicas en determinados puntos del cuerpo, esa energía se puede empezar a mover nuevamente de una manera adecuada y las enfermedades se empiezan a revertir. Es el principio de la medicina china. Hay otra especialidad que puede ser la medicina osteopática, y es trabajar sobre las diferentes estructuras óseas del cuerpo que se conectan a través de los músculos y un tejido que se llama la fascia, que conecta diferentes estructuras y ayuda a que el sistema nervioso funcione bien, a que el sistema glandular funcione bien y diferentes cosas en el organismo funcionen de manera adecuada. Digamos que hay otras prácticas como pueden ser prácticas alternativas en salud. ¿A qué voy con esto? No sé si han escuchado el Reiki, por ejemplo, que es como imposición de manos, que es de origen japonés. Acá en Colombia el Reiki es una terapia alternativa, más no es una especialidad médica. Las esencias florales. Las esencias florales, digamos que es como un primo lejano de la homeopatía, y es utilizar las esencias de las flores para trabajar sobre los aspectos emocionales de los pacientes. Y así yo podría decir que hay muchas. La medicina Ayurveda, que es de la India, también es reconocida como una especialidad médica. Entonces, lo más importante es poder entender que todas las especialidades médicas en medicina integrativa van a procurar tratar lo que se conoce como el enfoque mente-cuerpo. Y es qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tus emociones y cómo se relaciona. Y ya, pues específicamente cada una tiene unas prácticas específicas o unos abordajes puntuales. Este gran grupo tiene soporte científico. Hoy podemos decir que cuando uno va donde un médico especializado en terapias alternativas puede garantizar que con ese soporte yo voy a obtener el bienestar. Obviamente, creo que dentro de la medicina tradicional a veces las cosas tampoco funcionan, ¿cierto? Pero creo que se le generan menos dudas a una persona cuando va a un médico tradicional a cuando le hablan a uno de las terapias alternativas. Yo creo que tu pregunta es fantástica porque muchas veces tenemos claridad sobre el concepto de yo voy a pensar que esto me va a funcionar, por lo tanto va a resultar bien, sobre todo me voy a enfocar en la medicina homeopática. Son medicamentos en unas dosis muy específicas que van a generar una respuesta sistémica. Durante mucho tiempo se consideraba que era efecto placebo. Ahora la homeopatía tiene muchos estudios científicos que ha demostrado que mejora en respuestas del sistema cardiovascular, del sistema inmunológico, en ansiedad y depresión, en problemas cutáneos, como coadyuvante en patologías o enfermedades como el cáncer o enfermedades oncológicas. Incluso hay instituciones mundiales que se dedican a investigar sobre la homeopatía. Una de esas instituciones es el HRI, que es el Homeopathic Research Institute, que es el Instituto de Investigación de Homeopatía, que está en Londres. Y en bases de datos científicas tú puedes encontrar mucha información. Claramente, y ahí es muy importante hablar de conceptos como integrar la práctica médica. ¿A qué voy? Pongo el ejemplo de las patologías oncológicas, por ejemplo. El especialista en manejo de oncología es el oncólogo, en manejo de cáncer. Pero podemos hacer apoyo y tratamiento coadyuvante con medicina integrativa para que los efectos adversos de estos medicamentos pues no sean tan fuertes y el desenlace terapéutico sea mucho mejor. Yo tengo muchos colegas pediatras que me mandan pacientes, tengo muchos colegas ginecólogos que me mandan pacientes para que los trabajemos en conjunto. Entonces es entender, respondiendo a tu pregunta, sí hay evidencia científica en diferentes campos, pero lo más importante, yo diría que es un eje como en la medicina integrativa, es individualizar al paciente. Y cada paciente es único. Entonces,
en medicina integrativa no se trata la enfermedad, es decir, el dolor de cabeza, tómate este analgésico, sino el dolor de cabeza, ¿por qué te está generando dolor de cabeza? Entonces, me pueden llegar 6 pacientes con migraña, pero van a ser 6 tratamientos completamente distintos, porque la paciente A puede ser una migraña por estrés, la paciente B por un desarreglo hormonal, la paciente C por un tema digestivo, y cada uno tiene un tratamiento a la medida, como un traje a la medida, y con homeopatía se hace eso. Doctor, ¿ha evolucionado el tema de poder conjugar y manejar las dos cosas de la medicina alternativa y la medicina convencional? ¿Eso ha mejorado por qué? O digamos que se ha hecho ese engranaje de las dos, ¿de qué manera? Yo creo que lo mejor que ha sucedido es la evidencia científica. Cuando nosotros tenemos cada vez más estudios que respaldan modos de acción, específicamente la forma en cómo el tratamiento funciona. Antes se creía que si un medicamento homeopático estaba muy diluido, porque se llaman ultradiluciones y dinamizaciones, entonces ahí no había más que agua. Pero lo que pasa es que si tú procuras medir una molécula con una regla de centímetros, no vas a ver nada. En este momento tenemos herramientas como espectrometría de masas, análisis de moléculas específicas, que nos ha permitido ver que incluso en ultras altas diluciones hay componentes que son biológicamente activos. Y en últimas, la homeopatía, me traigo el ejemplo, funciona en unas concentraciones muy bajas, que termina siendo como las concentraciones del cuerpo. Cuando tú mides hormonas en tu organismo, tú no las mides en gramos, no las mides en miligramos, tú las mides en picogramos. Cuando te miden estrógenos, cuando te miden FSH, cuando te miden LH, cuando te miden concentraciones de vitamina D3, realmente la forma en que se comunican las células en el organismo son en ultras bajas diluciones por debajo de los picogramos, que son las mismas concentraciones que están los medicamentos homeopáticos. Entonces, en este momento ya tenemos las herramientas científicas para entender lo que hace 200 años que se creó la homeopatía funcionaba, pero no entendíamos, porque ahora entendemos que es por medio de mensajes específicos a las células. Entonces, doctor, para entenderlo, estamos hablando que los medicamentos homeopáticos tienen un porcentaje químico. Sí. Y se combina con esa otra parte natural y van las dos. ¿Es así? Sí, los medicamentos homeopáticos son a partir de componentes naturales, minerales, vegetales o animales. De ahí se sacan los medicamentos homeopáticos. Pero todos esos componentes en últimas tienen componentes químicos. Como cuando tú hablas, hay un medicamento que es muy conocido, que es el ácido acetilsalicílico, que se llama comercialmente aspirina, pero igual. El ácido acetilsalicílico se sintetizó a partir de muchos estudios que se hicieron hace más o menos unos 300 años. Se veía que las tribus norteamericanas iban a donde el sauce, que era un árbol sagrado para ellos, con sus dolencias, le oraban al sauce, cogían un pedacito de la corteza del sauce, oraban, hacían una infusión, se la tomaban y se le quitaban los dolores. Después se dieron cuenta que uno de los componentes de la corteza del sauce es el ácido salicílico, y de ahí se sintetizó este medicamento. Entonces, todo lo que hay en la naturaleza está hecho por compuestos químicos. Entonces, lo más importante es entender que realmente yo diría que el 90% de los medicamentos que utilizamos en medicina convencional son a partir de componentes que inicialmente se extraen de la naturaleza. Y las esencias florales son maravillosas y vienen también de ahí, porque hay una que es el sauce para trabajar. El sauce llorón. Para trabajar eso, desde la tristeza, por ejemplo. Exactamente. Se trabaja con esa esencia floral. Me encanta saber que las dos pueden ir de la mano y que los resultados son maravillosos y que es aceptado, porque antes había un cierto rechazo y era la medicina convencional y punto, ¿no? Fíjate, Beatriz, que lo que tú dices, a nivel mundial hay grandes instituciones médicas, por ejemplo, el Hospital Monte Sinai en Estados Unidos, o el Hospital de Texas, o en Europa también el Hospital Real de Londres. Hay ya departamentos específicos dentro del hospital, que son departamentos de medicina integrativa, en donde el paciente es remitido. Entonces, digamos, un paciente oncológico, llega un paciente de cáncer y el oncólogo define, vamos a hacerte quimioterapia.
pero entonces vamos a prepararte para que tu sistema digestivo no se vea tan afectado, y en ese departamento entonces le empiezan a trabajar nutrición, regulación de la microbiota, homeopatía, para disminuir los síntomas adversos de los medicamentos convencionales, y cada vez nos damos cuenta que la medicina es solo una. No hay diferentes medicinas, hay una y hay diferentes enfoques. Yo puedo tener un enfoque más convencional o más quirúrgico si soy un ortopedista, si soy un cirujano general, puedo tener un enfoque más sistémico si soy internista, pero entiendo que hay diferentes herramientas terapéuticas que me pueden ayudar, o puedo ser un especialista específicamente dentro del área de medicina integrativa y puedo saber cómo manejar diferentes cosas como apoyo al tratamiento convencional. Doctor, usted habló algo ahora muy importante y es la microbiota. O sea, ¿qué aspecto para mí? Estamos hablando de toda la parte intestinal, ¿cierto? Y pienso yo que eso es como el otro cerebrito que tenemos. Entonces, ¿qué importancia tiene para cualquier, digamos, enfermedad, cualquier cosa que se manifieste en nuestro cuerpo, y qué importancia tiene? Yo diría que toda realmente. Parte del enfoque terapéutico que yo hago es también trabajar analizando cómo está la microbiota del paciente e interviniendo en ella. No me voy tan lejos, hace por ahí 10 años, si hablábamos de microbiota pensábamos en trastornos de gastroenteritis y diarrea. Eso no es un misterio. Así es. Pero de los últimos 10 años para acá, yo creo que hemos avanzado en investigación científica lo que no habíamos avanzado en 50 años. Y nos damos cuenta ahora que la microbiota es ese conjunto de microorganismos que viven en el intestino en gran medida, pero nosotros tenemos microbiota en otras partes. En la piel tenemos microbiota, en la boca tenemos microbiota, en los oídos, en nuestros pulmones hay microbiota, en el aparato reproductor y en el aparato geniturinario hay microbiota. Ustedes, las mujeres, también en toda la zona genital tienen los lactobacilos que están presentes. Eso hace parte de la microbiota y determina muchas patologías. Entonces ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, en menopausia el abordaje de la microbiota es súper importante, porque los estrógenos se relacionan con la microbiota y pueden aumentar o disminuir los síntomas asociados a la menopausia. En Alzheimer se está empezando a ver que esas inflamaciones, o lo que se conoce como neuroinflamación o inflamación del cerebro, se puede ver agravado por un desequilibrio de la microbiota, que cuando se desequilibra se llama disbiosis. Problemas cutáneos, alergia, dermatitis, acné, se empieza a trabajar también desde el intestino, y la nutrición ahí empieza a ser un factor fundamental para empezar a regular esa microbiota. Entonces, realmente pensar en microbiota es pensar en otra patica muy importante en el tratamiento de múltiples patologías. ¡Wow! Increíble. No sé si tenga que ver o no, pero yo vi algo que a mí me causó mucha curiosidad en un programa, y es que había unas personas que tenían, no sé además si se haga aquí, porque esto era como un tema de Estados Unidos, y es que tenía alterada la microbiota, no recuerdo qué enfermedad tenía, pero el tema era que esta persona hacía unas cápsulas, y lo voy a decir así como lo vi, del popo de la esposa, que habían hecho estudios que tenía su microbiota sana. El señor tenía que fabricar unas capsulitas del popó de la esposa y tomárselas para restaurar la microbiota. O sea, eso en serio me pareció súper extremo. Wow. En serio, es súper extremo. Sí, Lo claro. vi y quiero preguntarle al doctor si sabe de este tratamiento. Sí, digamos que para hacer el tratamiento o el abordaje de la microbiota tenemos varias opciones terapéuticas. Una de ellas es claramente la nutrición. Tenemos que verificar qué tipo de nutrientes ayudan a la microbiota, qué tipo de nutrientes la afectan, que eso lo podemos abordar ahora. El tratamiento con probióticos y con prebióticos, que son estos suplementos que nos van a ayudar a mejorar el equilibrio de la microbiota. Y ya en casos más complejos, existe algo que se llama trasplante de microbiota fecal. ¿Ves? Entonces, Sí. Por favor. pero aclaro, eso no es de manera rudimentaria, como que se coge. No. Obviamente tiene todos unos procesos. Se está empezando a investigar
sí ha demostrado, se ha hecho estudios en ratones. Normalmente cuando hacemos estudios en la comunidad científica, primero se hace estudios en animales, se ve cómo responde y después pasamos a humanos. Y los estudios en ratones sí ha demostrado efecto, por lo que les decía, la microbiota determina muchos equilibrios en el cuerpo, por ejemplo, el metabolismo. Entonces se ha hecho estudios con ratones que se les da una dieta que les genera obesidad, rica en ultraprocesados, rica en azúcares, el ratoncito queda obeso. Se hace un análisis de esa microbiota y ve que hay unos patrones específicos. Se coge un ratoncito que tiene una microbiota normal, con una dieta normal, y es completamente diferente a esta. Se hace el proceso, se procesa la microbiota de este ratoncito saludable, entre comillas, se le da al ratón obeso y lo que se ha observado es que el ratón obeso baja de peso porque se le regula la microbiota. Entonces, lo que sí se ha investigado es que puede ser una posibilidad de tratamiento, se llama trasplante de microbiota fecal, pero no es el tratamiento de primera línea. Sí, no, digamos que no se nos vayan a asustar aquí. Que se debe agotar todo un proceso, además me imagino que debe ser un caso absolutamente extremo que ya al paciente no le hayan funcionado todas las otras alternativas que tenemos. Sí. Y además lo que nos demuestra eso en últimas es que el rol de la microbiota es sumamente determinante en procesos de salud y enfermedad. O sea, yo puedo hacer una intervención de un paciente, no sé, con diabetes, con hipertensión, con hígado graso, menopausia, alteraciones endocrinas, pero si no tengo en cuenta la microbiota, si ese paciente no cambia sus hábitos nutricionales, si ese paciente sigue generando inflamación a nivel del intestino, muy probablemente no va a responder tan bien como un paciente que sí tenga equilibrada la microbiota y genere factores protectores en el cuerpo. Ok, entonces hablemos de eso, hablemos de cuáles son esos alimentos o cuáles son esos hábitos para mantener nuestra microbiota saludable. Perfecto. Hablar de microbiota es hablar de los microorganismos que viven dentro de nosotros. Nosotros somos un conjunto de bacterias, virus, parásitos, arqueas, hongos. Tenemos un zoológico adentro. Sí. Pero ese zoológico tiene una función específica y hay sustancias que producen vitaminas, moléculas que nos ayudan a estar mejor. Hablábamos por fuera de cámara, la serotonina se produce en el intestino. Más del 80%, casi el 90% de la serotonina, que es la hormona del bienestar, se produce en el intestino. Entonces, ¿qué comen esas bacterias benéficas? Comen fibra. ¿Y la fibra dónde está? En los vegetales, en las frutas comidas, en las leguminosas, en los garbanzos, en las lentejas, en los frijoles. ¿Qué desequilibra normalmente a esas bacterias? El azúcar, los ultraprocesados, las bebidas carbonatadas y azucaradas. Entonces, todo lo que venga en paquetes, todo lo que venga en tarros, que tenga procesos de ultraprocesamiento en la producción, va a alterar la microbiota. Y cuando se altera la microbiota, se produce un factor proinflamatorio en el cuerpo. Por eso hablamos de dieta antiinflamatoria y dieta proinflamatoria. ¿Cuál es la dieta proinflamatoria? Embutidos, carnes rojas en exceso, paquetes, azúcar, jugos, porque así el jugo sea de fruta, yo le estoy quitando la fibra, claro, diferente a cuando me lo como. Mientras que vegetales de hojas verdes, alimentos integrales, alimentos fermentados, nos van a ayudar a mejorar y alimentar la microbiota. Doctor, me llama la atención lo que acaba de decir. Bebidas carbonatadas, ¿se dice? ¿Es que bebidas son gaseosas y bebidas con gas? Sí, específicamente me refería más que carbonatadas a las gaseosas, porque pues igual hay otro tema y otra discusión en relación al agua con gas, hace daño, no hace daño, sí. pero claro, pero más que todo es las bebidas que tengan azúcar. El azúcar desequilibra la microbiota completamente y genera algo que se llama disbiosis. Ese término tal vez está ahora muy en boga en redes sociales, la disbiosis. Traducción, disbiosis, desequilibra la microbiota. Entonces, todo lo que sea ultraprocesado, todo lo que sea azúcar, todo lo que tenga conservantes, va a generar disbiosis, desequilibra la microbiota. Bueno, pero un heladito el fin de semana, ¿también me genera disbiosis? Sí, pero yo creo que ahí abrimos una conversación y es que los extremos siempre son viciosos. ¿A qué voy? No quiere decir que
ustedes todo el tiempo tengan que comer ensalada, tengan que comer la proteína, las grasas saludables todos los días, los 365 días del año, porque entonces, no sé, un día van a ver al doctor Reyes comiéndose una hamburguesa. ¡Ay, doctor, usted! No, y es la verdad. Claro. O sea, yo me lo encuentro comiendo una hamburguesa. Claro, y le digo así. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que la gran mayoría del tiempo sea comer bien y te puedes dar un permiso una vez al mes, cada 15 días, qué sé yo. ¿Cada 8? Pero que no sé si cada 8, tal vez cada 15, pero que no sea el equilibrio inverso, porque muchas veces hay gente que dice, como comidas rápidas todos los días y el fin de semana me como una ensalada. Sí, no. Entonces yo creo No, que eso debe ser. el balance y sobre todo que sea mucho más lo bueno que esos permisos. Y algo muy importante, la microbiota y el cuerpo es tan noble que ya se ha demostrado en estudios que después de 72 horas tu microbiota empieza a hacer cambios. ¿A qué voy con eso? Tú puedes tener una dieta muy desordenada, pero empiezas a comer vegetales juiciosos, a las 72 horas tus comunidades de microorganismos empiezan a cambiar a microorganismos buenos, al igual que al revés. Si tú estás muy juiciosa, comes desjuiciada y duras más o menos 72 horas, hay como desbalanceado el tema. Entonces, sí es muy noble, pero aprendamos a cuidarla y que sea el mayor tiempo comida benéfica. No, y sí, hay que cuidar nuestro cuerpito, por favor, es donde caminamos. El vehículo. El vehículo, total. Doctor, estamos hablando, como para ir cerrando, pero tengo una pregunta que yo sé que para todos los que nos ven y nos escuchan hay dudas. Hablemos del tema de la vacunación, doctor. ¿Por qué? Porque las personas que, o se supone, Loren, yo lo pienso así, lo he creído así, las personas que hablan de toda la medicina homeopática, pues la vacuna no sirve. ¿Para qué? Si yo creo solamente... Se encuentran posiciones radicales, ¿no? Radicales, O sea, exactamente. Cuando uno va a un pediatra, entonces, no lo primero es el esquema de vacunación. Pero si de repente uno quiere otra línea, no, satanizada la vacunación. No, además por lo que vivimos hace unos años con todo el tema del COVID. Entonces sí es muy importante, doctor, de pronto que usted nos aclare el tema de la vacunación. Estamos tocando un tema álgido, realmente el sí, tema. Yo me imagino que mucho de qué hablar ahí. Sí, el tema de las vacunas, pero yo diría, tanto las vacunas como los antibióticos, la evidencia científica nos ha demostrado que salvan vidas. El esquema de vacunación ha demostrado que ha salvado vidas, lamentablemente ya no se ve tanto, pero anteriormente se veían secuelas del polio y el polio es una enfermedad altamente lesiva para la calidad de vida del paciente. Sarampión también. Perdón, doctor, para no ir muy lejos, tenemos un tema ahorita de fiebre amarilla, que vuelve y aparece en el panorama la fiebre amarilla cuando en el país estaba erradicada hace mucho tiempo y se han presentado brotes de fiebre. Sí, la fiebre amarilla es una patología, es una enfermedad viral estacional ligada a climas cálidos y todo esto. Entonces, ¿qué nos ha demostrado la evidencia? Las vacunas salvan vidas. Que es importante entender que sí hay personas que tienen posiciones tal vez un poco radicales en relación a esto. Mi posición como médico es sí, las vacunas salvan vidas. No se nos tiene que olvidar la ciencia. Vivimos el tema del COVID y sé que hay posiciones diferentes. Si yo me vacuné, yo no me vacuné, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. En COVID estábamos en una pandemia que estábamos experimentando todos, o sea, sí, desconocida para el mundo. Sí, o sea, y estábamos sobre la carrera y se sacó la vacuna. Yo me vacuné, muchos colegas nos vacunamos, igual a mí después de 2 dosis me dio COVID, pero eso no quiere decir que la vacuna no sirva, porque la vacuna no te exime que te dé la enfermedad, no, sino que disminuye la gravedad. La pregunta hubiera sido qué hubiera pasado si no me hubiera vacunado. Entonces, yo creo que es importante, son posiciones muy personales, pero mi posición como médico es sí, las vacunas salvan vidas, los antibióticos han salvado vidas y es importante ser balanceados y equilibrados. Tal vez no todas las vacunas sean completamente necesarias para algunas personas, pero sí hay vacunas que nos van a ayudar y hay algo que se llama el efecto rebaño y es que cuando tú vacunas una población, esa población está protegida. Imagínate un rebaño de ovejitas y en el centro del rebaño puede haber algunas ovejitas que no tienen la vacuna, pero toda la barrera de las demás la va a proteger. Claro, no tienen quien la contagie. Exactamente. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ese rebaño y yo no tengo esa barrera?
Mira, nosotros hace un par de años, tuvimos un tema de migración de un país vecino en donde los esquemas de vacunación no estaban tan marcados con respecto al tema del sarampión, y después de que empezaron a llegar migrantes, las cifras de sarampión se empezaron a disparar. Entonces ahí es donde uno dice, ¿sirve o no sirve? Claro, pues es que en ese país no había un esquema de vacunación tan robusto como el que tenemos y por eso se presentaba. Entonces mi posición como médico, especialista en medicina homeopática, especialista en medicina integrativa, que manejo medicamentos de origen natural, es sí, yo recomiendo que los pacientes se vacunen porque eso los va a ayudar. Ya las posiciones personales pues son Bueno, respetables. si un paciente tuyo necesita un antibiótico. Si necesita un antibiótico, si la clínica, los síntomas del paciente me muestran que requiere un antibiótico, yo se lo mando. Okay. Yo se lo mando. Ahora bien, antes de que empiece el antibiótico, también le mando probióticos para protegerle la microbiota. Durante el antibiótico sigue tomando los probióticos y después continuamos. Y después verificamos por qué ese paciente llegó a ese nivel. Pero es que yo soy médico, o sea, no puedo olvidar eso y lo que les decía por fuera de cámaras. Yo puedo ver un paciente que llega con una clínica de apendicitis, entonces no voy a decir, no, mira, vamos a darte este medicamento homeopático. Si la clínica me está diciendo apendicitis, la ruta es remisión a cirugía, vas y a que te operen del apéndice y después vemos por qué llegaste allá. Claro. Eso es hacer medicina integrativa. Eso es medicina integrativa, que quedó supremamente claro. Y para las personas que de pronto no creen en la vacunación, insisto, es que la vacunación es algo preventivo, así que sí es bueno que se den cuenta que, no, a mí no me ha dado nada, a mí nunca me ha dado nada, pues hombre, porque estás protegido por esa barrera de la que habla el doctor. Doctor, entonces, conclusión, ¿cuáles son los alimentos que recomendamos, así como generalizando, para que nuestra probiota esté perfecta? Microbiota, perdón. Para que la microbiota esté saludable, alimentos como vegetales de hojas verdes, alimentos fermentados. Nosotros tenemos acceso al kefir, tenemos pues en Corea y ya igual acá en Colombia hay kimchi también, o el chucrut, que es el repollo fermentado. Alimentos integrales como arroz integral o también granos, lentejas, leguminosas. La pasta integral. Sí, también ayuda. Entonces, todo lo que tenga fibra va a nutrir a la microbiota. Es importante seguir muy como el enfoque de la dieta mediterránea, que es rica en vegetales de hojas verdes, nos va a ayudar a proteger la microbiota. Recordar que lo que le hace daño a la microbiota son los ultraprocesados, son los alimentos ricos en azúcares, ricos en conservantes, ricos en grasas saturadas. Eso le va a hacer daño a la microbiota. También el manejo del estrés, porque es que nosotros no solo nos alimentamos con la comida. Entonces, si estoy estresado, voy a generar un desequilibrio de mi microbiota. Dormir bien protege mi microbiota. Mantener buenos hábitos sociales con las personas que me rodean protegen mi microbiota. Entonces, serían como eso de manera general. Hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana va a mejorar las comunidades microbianas del intestino. Entonces, eso nos va a ayudar a proteger la microbiota y ya sabemos que no la puede dañar. Hace poco me enteré, porque no tenía ni idea, que existen diferentes tipos de probióticos. Porque uno escucha el tema de tienes que proteger tu microbiota, te vas a una farmacia y coges cualquiera porque dice probióticos. Pues resulta que no, los probióticos son diferentes y me lo enseñó el doctor Reyes. Cuéntenos, doctor, ¿por qué no cualquier probiótico sirve? Porque los probióticos hay diferentes, se llaman cepas y son tipos de probióticos, familias generales, lactobacilos, bifidobacterias, todos ayudan, pero no todos son a la medida del paciente. Entonces, si yo consumo probióticos voy a tener un beneficio, pero si yo entiendo específicamente qué tipo de probiótico me puede ayudar, cuando tú vas a consulta, regularmente te puedo mandar un examen que es un análisis de cómo está tu microbiota de manera general, un coproscópico, que eso es otro tema de otra discusión, porque a veces hay exámenes muy elaborados para analizar la microbiota, pero no tienen tanta evidencia, y podemos definir cuál es el probiótico que tú necesitas. Entonces sí, hay muchos probióticos en el mercado. Lo más importante es que se puedan asesorar con un médico que les pueda indicar cuál es el que más necesitan en este momento, porque a veces la
La parte de mercadeo genera muchas cosas, mucha confusión. pero es imposible hacerlo de manera general para todos, hay que individualizarlo. Okay, bueno. Entonces hay que visitar a un médico como usted, doctor. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, mis redes sociales, Andrés Reyes MD, estoy en Instagram, ahí pueden encontrar la información de mi consultorio, hago parte del grupo de BOK en la Clínica del Country, trabajamos en conjunto con un colega al cual aprecio y le mando un saludo, Andrés Daste, que trabajamos muchos pacientes, entonces pues ahí hago mi práctica de medicina integrativa y pues atiendo los pacientes con muchísimo gusto, atiendo pacientes presenciales, pero también atiendo pacientes por fuera del país o fuera de la ciudad, que los atiendo de manera online, entonces pues ahí estamos para lo que necesiten. Ay, qué bueno, para salvar vidas, doctor. Es una labor maravillosa. Gracias por acompañarnos en Hagamos Clic. Esperamos tenerlos de nuevo aquí en esta salita para compartir y pues por favor toda esta información que es maravillosa para nosotros. Así es, gracias, las puertas de Hagamos Clic siempre abiertas con programas como este que van a aclarar dudas, a llenarnos de bienestar, a dejarnos mensajes para que siempre seamos mejores seres humanos y bienvenidos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias Lorena, muchas gracias Beatriz y muchas gracias a todos los que nos están viendo. La idea es poderles ayudar a tener una vida más feliz y más plena. Así es. Bye, bye.